El aire matutino de Guadalajara llevaba consigo el aroma de copal y café recién molido cuando Elena Vázquez cruzó la plaza de armas con su maleta de cuero gastado. Sus tacones resonaban contra las piedras centenarias mientras observaba las torres gemelas de la catedral alzarse majestuosas contra el cielo azul tapatío. A los 35 años, Elena había dedicado su vida a desentrañar los misterios del México colonial, pero nunca había sentido una atracción tan magnética hacia un lugar como la que experimentaba en ese momento. «Doctora Vázquez, supongo», la voz áspera la sobresaltó. Un hombre mayor, vestido con sotana negra, se acercaba desde las escalinatas de la catedral. Sus ojos grises parecían haber visto demasiados secretos. «Soy el padre Sebastián Morales, archivero de la catedral. La estábamos esperando». Elena estrechó la mano arrugada del sacerdote, notando cómo sus dedos temblaban ligeramente. «Padre, es un honor. He venido desde la Ciudad de México específicamente para revisar los documentos del siglo XVI que mencionó en su carta». «Sí, los documentos», murmuró el padre Sebastián, sus ojos esquivando la mirada directa de Elena. «Venga conmigo, pero debo advertirle algo antes de que comencemos». Atravesaron el atrio de la catedral, donde las palomas arrullaban entre las gárgolas de cantera rosa. El interior los recibió con una penumbra dorada, filtrada por los vitrales que proyectaban arcoíris de colores sobre el suelo de mármol. El olor a incienso y cera de velas se mezclaba con algo más antiguo, más profundo, el aroma del tiempo mismo. «Los archivos están aquí abajo», explicó el padre Sebastián mientras descendían por una escalera de caracol que parecía hundirse en las entrañas de la tierra. «Pero, doctora, hay ciertos documentos, ciertos manuscritos que han permanecido sellados por buenas razones». Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del sótano. «¿Qué tipo de manuscritos, padre?». El archivero se detuvo frente a una puerta de madera maciza, adornada con herrajes coloniales. Sus llaves tintinearon como campanillas funerarias. «Documentos que hablan de prácticas que la Santa Iglesia prefiere mantener en el olvido. Rituales que mezclaban lo sagrado con lo profano, lo cristiano con lo pagano». «Padre, soy historiadora», Elena sonrió, tratando de aliviar la tensión. «He visto de todo. Los documentos históricos no me asustan». «Estos sí deberían», murmuró el anciano mientras abría la puerta. El archivo secreto se extendía ante ellos como una caverna de conocimiento prohibido. Estantes de madera oscura se alzaban hasta el techo abovedado, cargados de legajos, códices y manuscritos que parecían susurrar secretos en la penumbra. Una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes que hacían parecer que los documentos se movían por voluntad propia. «Aquí están los registros que solicitó», el padre Sebastián señaló una mesa donde descansaban varios legajos. «Pero por favor, doctora, manténgase alejada de esa sección», apuntó hacia un rincón donde varios estantes estaban cerrados con cadenas. «Esos documentos no están destinados a ojos modernos». Elena asintió, pero su mirada ya había sido capturada por los estantes prohibidos. Mientras el padre Sebastián se retiraba murmurando oraciones en latín, ella comenzó a revisar los documentos permitidos. Actas de bautismo, registros de defunciones, correspondencia entre obispos, todo fascinante, pero nada extraordinario. Fue al atardecer, cuando los últimos rayos de sol se filtraban por una pequeña ventana enrejada, que Elena encontró la primera pista. Entre las páginas de un registro parroquial de 1598, descubrió una nota manuscrita en tinta desvaída: «El manuscrito del hereje Mendoza permanece custodiado en las profundidades, donde su espectro maldito vigila eternamente los secretos que no debieron escribirse jamás. Que Dios nos perdone por no haberlo destruido cuando tuvimos la oportunidad». El corazón de Elena se aceleró. Rodrigo de Mendoza había leído ese nombre en otros archivos. Un conquistador español acusado de herejía y ejecutado por la Inquisición. Pero, ¿qué manuscrito? ¿Y qué significaba, custodiado en las profundidades? Cuando el padre Sebastián regresó para cerrar el archivo, Elena ya había tomado su decisión. «Padre, necesito preguntarle sobre Rodrigo de Mendoza».
El rostro del anciano palideció visiblemente. Doctora, le ruego que no mencione ese nombre en este lugar sagrado. ¿Por qué? ¿Qué hizo exactamente? Lo que hizo, el padre Sebastián se santiguó, fue crear algo que nunca debió existir. Un manuscrito que fusionaba rituales aztecas con textos sagrados cristianos. La Inquisición lo ejecutó, pero el daño ya estaba hecho. Se dice que su alma quedó atada a ese texto maldito, condenada a custodiarlo por toda la eternidad. ¿Y dónde está ese manuscrito ahora? En las catacumbas, bajo la catedral. Pero doctora, por el amor de Dios, no vaya a buscarlo. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Esa noche, en su habitación del Hotel Morales, Elena no pudo conciliar el sueño. La imagen de los estantes encadenados y las palabras del padre Sebastián se repetían en su mente como un mantra obsesivo. A las 2 de la madrugada, tomó su linterna, su cámara y un pequeño kit de herramientas. Si había catacumbas bajo la catedral, las encontraría. Las calles de Guadalajara dormían bajo un manto de niebla cuando Elena se dirigió hacia la plaza de armas. La catedral se alzaba como un gigante de piedra contra el cielo estrellado, sus torres perdiéndose en la oscuridad. Había estudiado los planos arquitectónicos durante años, sabía que debía haber accesos a las catacumbas desde el exterior. Encontró lo que buscaba en el lado norte de la catedral, una pequeña puerta de hierro, casi oculta entre las columnas. Con cuidado, logró forzar la cerradura oxidada. El aire que emergió del interior era frío y cargado de humedad, con un olor a tierra antigua y algo más, algo que no pudo identificar pero que le erizó la piel. Elena encendió su linterna y comenzó a descender por una escalera de piedra que parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de salitre y pequeños hongos que brillaban débilmente en la oscuridad. Con cada paso, sentía como si se adentraran no solo en las profundidades de la tierra, sino en las profundidades del tiempo mismo. Al final de la escalera, un pasillo se extendía en ambas direcciones. Elena eligió ir hacia la izquierda, siguiendo una corriente de aire que sugería una conexión con el exterior. Sus pasos resonaban como susurros en la oscuridad, y más de una vez tuvo la sensación de que alguien más caminaba detrás de ella. Después de lo que parecieron horas, llegó a una cámara circular. En el centro, un altar de piedra volcánica contrastaba brutalmente con los símbolos cristianos tallados en las paredes. Pero lo que realmente capturó su atención fue una puerta sellada con ladrillos, sobre la cual alguien había grabado en latín, Quiescet maledicta veritas, aquí yace la verdad maldita. Elena sacó su cámara y comenzó a fotografiar todo. Los símbolos en las paredes parecían una mezcla extraña de iconografía cristiana y azteca, cruces entrelazadas con serpientes emplumadas, santos con rostros de jaguares, vírgenes que sostenían corazones sangrantes. Fue entonces cuando sintió el frío. No era el frío húmedo de las catacumbas, sino algo más penetrante, más personal. Como si dedos helados le recorrieran la espalda. La temperatura bajó tan drásticamente que su aliento comenzó a formar vaho. ¿Quién se atreve a profanar este lugar sagrado? La voz resonó desde todas partes y desde ninguna, como si las mismas piedras hablaran. Elena giró sobre sí misma, iluminando cada rincón con su linterna, pero no vio a nadie. ¿Quién eres? Logró susurrar, aunque su garganta parecía haberse cerrado. Una risa amarga llenó la cámara, seguida por el sonido de cadenas arrastrándose sobre piedra. Soy el guardián de lo que no debe ser revelado. Soy don Rodrigo de Mendoza, y tú, intrusa, has despertado lo que debía permanecer dormido. Elena sintió una presencia moviéndose a su alrededor, invisible pero innegablemente real. El aire se espesó como si fuera agua, dificultando su respiración. Su linterna comenzó a parpadear erráticamente. Vete ahora, la voz se volvió más amenazante, y olvida lo que has visto. O únete a las almas que custodia este lugar por toda la eternidad. Una fuerza invisible empujó a Elena hacia la escalera. Tropezó, cayó, se levantó y corrió como nunca había corrido en su vida. Detrás de ella,
el sonido de cadenas y una risa espectral la siguieron hasta que emergió a la superficie, jadeando y temblando bajo las primeras luces del amanecer. De vuelta en su hotel, Elena revisó las fotografías en su cámara digital. Todas estaban borrosas o completamente negras, excepto una. En ella se distinguía claramente la silueta de un hombre vestido con ropajes del siglo XVI, sus ojos brillando con una luz que no era de este mundo. Elena sabía que debería hacer sus maletas y regresar a la Ciudad de México. Pero también sabía que no podría hacerlo. El misterio del manuscrito maldito y el espectro de don Rodrigo de Mendoza la había capturado completamente. Y en lo profundo de su corazón, sabía que esto era solo el comienzo. El sol de mediodía caía implacable sobre la plaza de armas cuando Elena se encontró con Miguel Santos frente a la Fuente de los Leones. A los 25 años, Miguel tenía esa energía inquieta de quien ha crecido entre las leyendas urbanas de Guadalajara, alimentando su curiosidad con cada historia de fantasmas que los turistas querían escuchar. ¿Así que usted es la historiadora que anda preguntando por don Rodrigo? Miguel sonrió, pero sus ojos oscuros mostraban una mezcla de fascinación y precaución. La gente del centro histórico ya está hablando de usted. Elena estudió al joven guía turístico. Llevaba una camisa de lino blanca y pantalones de mezclilla desgastados, pero había algo en su postura que sugería que conocía secretos que no compartía fácilmente con los visitantes. ¿Y qué dicen exactamente? Que una chilanga anda removiendo cosas que mejor deberían quedarse quietas. Miguel se encogió de hombros. Pero a mí me gusta cuando las cosas se ponen interesantes. ¿Es cierto que estuvo en las catacumbas anoche? Elena sintió un escalofrío al recordar la experiencia. ¿Cómo sabes eso? Porque don Chema, el velador de la catedral, la vio salir como alma que lleva el diablo a las 5 de la mañana. Y porque desde entonces, las palomas no se han acercado al lado norte del edificio, Miguel se acercó más, bajando la voz. Doctora, mi abuela siempre me contó historias sobre don Rodrigo. Decía que su espíritu protege algo muy valioso y muy peligroso. Elena tomó una decisión impulsiva. ¿Estarías dispuesto a acompañarme esta noche? Necesito regresar, pero preferiría no ir sola. Miguel la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo más que su propuesta. Mi abuela también decía que cuando don Rodrigo se aparece, es porque alguien está destinado a encontrar lo que él custodia. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Más segura que nunca. Esa noche, a las 11 en punto, Miguel esperaba a Elena en la esquina de la catedral con una mochila llena de equipo, linternas profesionales, cuerdas, una cámara de video y algo que parecía ser sal gruesa en pequeñas bolsas. ¿Sal?, preguntó Elena, arqueando una ceja. Mi abuela era curandera. Miguel sonrió tímidamente. Siempre decía que la sal protege contra los espíritus malignos. Mejor prevenir que lamentar, ¿no? Descendieron juntos por la escalera secreta que Elena había descubierto la noche anterior. Esta vez, con mejor iluminación, pudo apreciar los detalles que se le habían escapado, grabados en las paredes que mostraban escenas de rituales extraños, fechas talladas que se remontaban a 1598 y manchas oscuras en la piedra que parecían demasiado permanentes para ser simples marcas de humedad. Jesús, María y José, murmuró Miguel cuando llegaron a la cámara circular. Nunca había visto nada igual. Elena iluminó los símbolos en las paredes mientras Miguel filmaba todo con manos temblorosas. Mira esto, señaló hacia el altar de piedra volcánica. Estos símbolos son una mezcla de náhuatl y latín. Como si alguien hubiera tratado de fusionar dos sistemas de creencias completamente diferentes. O dos sistemas de magia. Miguel se acercó a la puerta sellada. Doctora, ¿ve estas marcas en los ladrillos? Parecen marcas de garras. Elena se acercó para examinar las marcas. Efectivamente, había arañazos profundos en los ladrillos, como si algo hubiera tratado de salir o de entrar. Miguel, ayúdame a quitar algunos de estos ladrillos. Quiero ver qué hay detrás. ¿Estás segura? Porque tengo un mal presentimiento sobre esto.
Los historiadores vivimos de los malos presentimientos. Elena ya estaba trabajando en aflojar uno de los ladrillos con una pequeña palanca. Trabajaron en silencio durante casi una hora. El único sonido era el de sus herramientas contra la piedra y sus respiraciones agitadas. Cuando finalmente lograron crear una abertura lo suficientemente grande para mirar a través de ella, Miguel encendió su linterna más potente. Del otro lado había una cámara más pequeña, y en el centro, sobre un pedestal de obsidiana, descansaba un libro encuadernado en lo que parecía ser piel humana. Las páginas, visibles desde donde estaban, mostraban ilustraciones que parecían moverse a la luz de la linterna, serpientes que se transformaban en cruces, corazones que latían con vida propia, rostros que cambiaban de santos a demonios. «Ese debe ser el manuscrito», susurró Elena, su voz cargada de emoción y terror a partes iguales. «Doctora», la voz de Miguel sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «¿Siente eso?». Elena se dio cuenta de que la temperatura había bajado drásticamente otra vez. Su aliento formaba nubes de vapor, y las paredes comenzaron a cubrirse de una fina capa de escarcha. Pero esta vez, el frío venía acompañado de algo más, un susurro constante, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo en idiomas que no podía comprender. «Regresaste», la voz de don Rodrigo resonó en la cámara, pero ahora sonaba diferente, más sólida, más presente. «Y trajiste compañía». Miguel dejó caer su cámara, que se estrelló contra el suelo de piedra. Sus ojos se habían puesto en blanco y comenzó a hablar en un idioma que Elena reconoció como náhuatl, aunque no entendía las palabras. «¿Qué le está pasando?», gritó Elena, pero su voz se perdió en el creciente coro de susurros. Una figura comenzó a materializarse frente a la puerta sellada. Primero fueron solo contornos borrosos, como humo que tomaba forma humana. Luego, gradualmente, los rasgos se definieron: un hombre de mediana edad, vestido con ropajes españoles del siglo XVI, pero con adornos que claramente pertenecían a la cultura azteca. Su rostro era noble pero marcado por líneas de sufrimiento, y sus ojos brillaban con una luz que no era completamente humana. Don Rodrigo de Mendoza. Elena logró susurrar su nombre. El espectro la miró directamente, y Elena sintió como si esos ojos pudieran ver directamente a través de su alma. «Has venido buscando conocimiento, historiadora. Pero, ¿estás preparada para el precio que ese conocimiento exige? ¿Qué le está haciendo a Miguel? El joven tiene sangre indígena. Puede escuchar las voces de los que murieron para crear mi obra maestra». Don Rodrigo señaló hacia el manuscrito. «Está viendo lo que yo vi cuando fusioné los mundos que nunca debieron tocarse». Miguel seguía hablando en náhuatl, pero ahora había lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena se acercó a él y pudo escuchar fragmentos que sonaban como súplicas o advertencias. «Déjalo en paz», gritó Elena. «Si quieres hablar con alguien, habla conmigo». Don Rodrigo sonrió, pero no había humor en esa expresión. «Valiente, como todos los que buscan verdades peligrosas». «Muy bien. Te daré una advertencia, historiadora. El manuscrito que ves ahí contiene el secreto de la vida eterna, pero también la maldición de la muerte eterna. Yo lo escribí buscando la inmortalidad, y la obtuve, pero no como esperaba. ¿Por qué lo proteges si te causó tanto sufrimiento? Porque si alguien más lo lee completo, si alguien más realiza los rituales que contiene, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se fusionarán para siempre. Y créeme, historiadora, hay cosas en el mundo de los muertos que nunca deben caminar entre los vivos». Elena sintió una fuerza invisible empujándola hacia atrás, alejándola de la abertura en la pared. Miguel dejó de hablar en náhuatl y se desplomó, respirando pesadamente. «Esta es tu última advertencia», la voz de don Rodrigo comenzó a desvanecerse junto con su figura. «Abandona esta búsqueda, o la próxima vez que nos encontremos, no seré tan hospitalario». La temperatura regresó a la normalidad tan súbitamente como había bajado. Miguel se incorporó lentamente, con expresión confundida. «¿Qué pasó? ¿Por qué tengo sabor a sangre en la boca?».
Elena lo ayudó a levantarse, notando que tenía pequeñas heridas en los labios, como si se los hubiera mordido. ¿Recuerdas algo de lo que acabas de decir? ¿Decir? Yo no dije nada, ¿o sí? Miguel se tocó la garganta, que evidentemente le dolía. Siento como si hubiera estado gritando durante horas. Elena recogió la cámara de video de Miguel del suelo. La pantalla estaba rota, pero el dispositivo seguía funcionando. Cuando revisó la grabación, encontró algo que la dejó helada. En el momento exacto en que don Rodrigo se había materializado, la cámara había capturado no solo su imagen, sino también docenas de otras figuras espectrales que llenaban la cámara, todas mirando directamente hacia ellos con expresiones de advertencia o de hambre. Miguel, necesitamos salir de aquí. Ahora. Mientras ascendían por la escalera hacia la superficie, Elena no pudo evitar mirar hacia atrás una vez. Por un momento, le pareció ver una luz tenue emanando de la cámara circular, como si el manuscrito mismo estuviera brillando en la oscuridad. De vuelta en la superficie, bajo la luz de las farolas de la plaza de armas, Miguel se veía pálido y desorientado. Doctora, no sé qué pasó allá abajo, pero siento como si algo hubiera cambiado en mí. Como si hubiera voces en mi cabeza que no estaban ahí antes. Elena lo miró con preocupación creciente. ¿Qué tipo de voces? Voces que hablan en idiomas que no conozco, pero que de alguna manera entiendo. Y todas dicen lo mismo, que el manuscrito no debe ser leído, pero que alguien va a leerlo de todas formas. Y cuando eso pase, Miguel se estremeció, cuando eso pase, todo va a cambiar. Elena sabía que debería tranquilizar a Miguel, decirle que todo estaría bien. Pero mientras miraba la grabación de video en la pequeña pantalla rota, viendo las docenas de espíritus que los habían estado observando, se dio cuenta de que tal vez las voces en la cabeza de Miguel tenían razón. El manuscrito maldito de don Rodrigo de Mendoza no era solo un objeto histórico. Era algo vivo, algo que esperaba, algo que tenía sus propios planes. Y Elena comenzaba a sospechar que, sin importar cuánto quisiera alejarse de todo esto, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La doctora Carmen Herrera cerró el expediente que Elena había traído y se quitó los lentes de lectura con manos temblorosas. Su oficina en el Instituto de Antropología de la Universidad de Guadalajara estaba llena de artefactos prehispánicos y libros sobre rituales mesoamericanos, pero nunca había visto algo como lo que Elena le acababa de mostrar. Esto es, extraordinario y aterrador a la vez, murmuró Carmen, una mujer de 50 años cuyo cabello prematuramente canoso contrastaba con sus ojos negros intensos. Elena, lo que me estás mostrando aquí no es solo sincretismo religioso. Es algo mucho más peligroso. Elena se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué quieres decir exactamente? Carmen se levantó y caminó hacia una vitrina donde guardaba códices antiguos. Mira, durante la conquista, muchos rituales aztecas fueron fusionados con prácticas católicas para preservar las creencias indígenas. Pero esto, señaló las fotografías que Elena había logrado tomar, esto es diferente. Los símbolos que me muestras no son de fusión, sino de invocación. ¿Invocación de qué? De fuerzas que los aztecas consideraban demasiado peligrosas para invocar, incluso en sus rituales más extremos. Carmen regresó a su escritorio y abrió un libro antiguo. Mira aquí, Teoxihuitlin Mictlán, el año divino de los muertos. Los aztecas creían que cada cierto tiempo, las barreras entre el mundo de los vivos y los muertos se debilitaban. Pero nunca trataron de romper esas barreras permanentemente porque sabían las consecuencias. Elena sintió un escalofrío. ¿Y don Rodrigo de Mendoza sí lo intentó? Según lo que me muestras, no solo lo intentó. Lo logró, al menos parcialmente. Y por eso su alma quedó atrapada entre ambos mundos. Carmen cerró el libro bruscamente. Elena, necesitas alejarte de esto. Inmediatamente. No puedo. Ya estoy demasiado involucrada, y además, Elena vaciló, creo que Miguel está siendo afectado por todo esto. Como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre, Miguel apareció en la puerta de la oficina. Se veía demacrado,
con ojeras profundas y las manos temblando ligeramente. Doctora Vázquez, necesito hablar con usted. Las voces están empeorando. Carmen estudió a Miguel con ojo clínico. Joven, ¿ha estado teniendo sueños extraños? ¿Visiones? ¿Momentos en los que no recuerda lo que hizo? Miguel asintió miserablemente. Anoche me desperté en el cementerio de Belén, y no tengo idea de cómo llegué ahí. Y esta mañana, se subió las mangas de su camisa, revelando símbolos grabados en su piel con lo que parecía ser una navaja. Encontré esto en mis brazos. Elena se levantó de un salto. Miguel, ¿te hiciste eso tú mismo? No lo recuerdo. Pero cuando me desperté, tenía sangre bajo las uñas y estos símbolos estaban ahí. Miguel se sentó pesadamente. Y lo peor es que sé lo que significan, aunque nunca los había visto antes. Carmen se acercó para examinar los símbolos. Su rostro palideció visiblemente. Estos son glifos de protección, pero también de posesión. Alguien, o algo, está marcando tu alma, joven. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Elena, sintiendo una creciente desesperación. Necesitamos más información sobre don Rodrigo y su manuscrito. Pero primero, necesitamos proteger a Miguel. Carmen se dirigió a un armario y sacó varias bolsas de hierbas secas y cristales. Estos son remedios tradicionales. No sé si funcionarán contra algo tan poderoso, pero es mejor que nada. Mientras Carmen preparaba una mezcla de hierbas para Miguel, Elena recibió una llamada en su teléfono celular. Era el padre Sebastián, y su voz sonaba agitada. Doctora Vázquez, necesita venir a la catedral inmediatamente. Ha pasado algo terrible. Elena, Miguel y Carmen llegaron a la catedral para encontrar una escena caótica. Varios feligreses estaban siendo atendidos por paramédicos, todos con síntomas similares: convulsiones, habla incoherente en lo que parecía ser náhuatl, y heridas autoinfligidas en forma de símbolos antiguos. El padre Sebastián los recibió en la entrada, su rostro marcado por el terror. Comenzó durante la misa de las 6. De repente, 7 personas empezaron a convulsionar al mismo tiempo. Y todas hablaban en la misma voz. ¿Qué voz?, preguntó Carmen. La voz de don Rodrigo de Mendoza. Decía que el sello había sido roto, que la maldición había despertado completamente, y que pronto vendría a reclamar lo que le pertenece. Elena sintió como si el mundo se tambaleara a su alrededor. Padre, ¿dónde están esas personas ahora? En el hospital. Pero doctora, hay algo más. Encontramos esto en el altar mayor. El padre Sebastián les mostró un pergamino que parecía haber aparecido de la nada. Está escrito en latín y náhuatl, pero Carmen, creo que usted puede traducirlo. Carmen tomó el pergamino con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión se volvía cada vez más grave. Dice que el guardián ha despertado completamente. Que aquellos que profanaron su santuario han roto el sello que lo mantenía dormido. Y que ahora viene por las almas de quienes conocen su secreto. ¿Eso nos incluye a nosotros?, preguntó Miguel, aunque por su expresión ya conocía la respuesta. Me temo que sí. Carmen continuó leyendo. Pero hay más. Dice que el manuscrito no solo contiene rituales de inmortalidad. Contiene las almas de todos los que murieron para crearlo. Cientos de personas, tanto españoles como indígenas, fueron sacrificadas para alimentar su poder. Elena se sintió mareada. ¿Estás diciendo que don Rodrigo es un asesino en masa? Estoy diciendo que es algo mucho peor que eso. Es un colector de almas, y cada persona que muere por su maldición se convierte en parte de su poder. Carmen dobló el pergamino. Y según esto, planea usar ese poder para romper permanentemente la barrera entre los mundos. Esa noche, Elena no pudo quedarse en su hotel. Cada sombra parecía moverse con vida propia, cada ruido la sobresaltaba. Decidió quedarse en casa de Carmen, quien vivía en una vieja casona colonial en el barrio de San Juan de Dios.
rodeada de amuletos de protección y hierbas sagradas. Miguel también se quedó, demasiado aterrado para estar solo. Mientras Carmen preparaba té de hierbas para calmar sus nervios, Elena revisaba obsesivamente las fotografías y videos que habían capturado en las catacumbas. «Miren esto», Elena señaló la pantalla de su laptop. En esta imagen, se puede ver que hay más cámaras conectadas a la principal. Como si fuera un complejo subterráneo completo. «Eso tiene sentido», dijo Carmen. Los rituales que describe el pergamino requerirían múltiples espacios ceremoniales. Probablemente hay todo un templo enterrado bajo la catedral. Miguel, que había estado silencioso durante la mayor parte de la noche, de repente levantó la cabeza. ¿Escuchan eso? Elena y Carmen se quedaron inmóviles, prestando atención. Al principio no escucharon nada, pero gradualmente se hizo audible, un canto bajo, como si viniera de muy lejos, en un idioma que sonaba como náhuatl mezclado con latín. «Viene de abajo», susurró Miguel. «Del sótano». Carmen palideció. «No tengo sótano». El canto se hizo más fuerte, y con él llegó el frío familiar. Las ventanas de la casa comenzaron a empañarse, y las velas que Carmen había encendido para protección empezaron a parpadear violentamente. «Está aquí», Miguel se levantó de su silla, pero sus movimientos parecían rígidos, como si no tuviera control total sobre su cuerpo. «Don Rodrigo está aquí, y quiere que bajemos». «Miguel, resiste», Elena se acercó a él. «No dejes que te controle». Pero Miguel ya no parecía escucharla. Sus ojos se habían puesto en blanco otra vez, y comenzó a caminar hacia la puerta con pasos mecánicos. Elena trató de detenerlo, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás con tanta violencia que se estrelló contra la pared. «Miguel», gritó Carmen, pero el joven ya había salido de la casa. Elena se levantó, ignorando el dolor en su espalda. «Tenemos que seguirlo. Si don Rodrigo lo tiene bajo su control, no sabemos qué podría hacerle hacer». Carmen agarró una bolsa llena de amuletos y hierbas de protección. «Elena, creo que ya no estamos tratando con un simple espectro. Creo que don Rodrigo se está volviendo más poderoso, más sólido». «¿Y si eso es cierto?» «¿Qué?» «Si eso es cierto, entonces la barrera entre los mundos ya se está debilitando. Y todos los que han muerto por su maldición a lo largo de los siglos, pronto podrían caminar entre nosotros otra vez». Salieron a la noche tapatía para encontrar las calles extrañamente vacías. Ni siquiera se veían los perros callejeros que normalmente merodeaban por el barrio. En la distancia, las campanas de la catedral comenzaron a sonar, pero no era la hora de ningún servicio religioso. Elena y Carmen corrieron hacia el centro histórico, siguiendo el sonido de las campanas y la intuición de que Miguel se dirigía hacia la catedral. Pero mientras corrían, Elena no pudo evitar notar que las sombras en las calles parecían más densas de lo normal, como si estuvieran llenas de formas que se movían justo fuera del alcance de la vista. La maldición de don Rodrigo de Mendoza ya no era solo una amenaza para aquellos que buscaban su manuscrito. Se había convertido en una amenaza para toda la ciudad de Guadalajara. Y Elena comenzaba a darse cuenta de que tal vez ya era demasiado tarde para detenerla. El archivo histórico del arzobispado de Guadalajara guardaba secretos que databan de la fundación misma de la ciudad. Carmen había conseguido acceso especial gracias a sus contactos académicos, y ahora ella y Elena se encontraban rodeadas de documentos que no habían visto la luz del día en siglos. «Aquí está», Carmen levantó un legajo amarillento con cuidado extremo. «El expediente completo del proceso inquisitorial contra don Rodrigo de Mendoza, 1598. Elena se acercó, sintiendo la emoción del historiador ante un descubrimiento importante mezclada con el terror de lo que podrían encontrar. «¿Qué dice exactamente?» Carmen comenzó a leer en voz alta, traduciendo del latín arcaico. «Rodrigo de Mendoza, hidalgo de Extremadura, llegó a Nueva Galicia en el año de Nuestro Señor de 1580 con la expedición de Luis de Velasco. Inicialmente se distinguió como soldado y posteriormente como encomendero, recibiendo tierras y indios en la región de Tonalá.
Hasta ahí suena como cualquier conquistador típico, observó Elena. Espera, aquí es donde se pone interesante. Carmen continuó leyendo. Sin embargo, en el año de 1585, don Rodrigo comenzó a mostrar un interés obsesivo por las prácticas religiosas de los indígenas bajo su encomienda. Contrario a las órdenes de evangelización, comenzó a estudiar y participar en rituales paganos, especialmente aquellos relacionados con la comunicación con los muertos. Elena sintió un escalofrío. ¿Participar en los rituales? Según este testimonio de Fray Antonio de Segovia, don Rodrigo no solo participaba, sino que había comenzado a fusionar rituales católicos con prácticas aztecas. Mira esto, el acusado ha sido visto celebrando misas negras donde mezcla la sangre de Cristo con la sangre de sacrificios humanos, buscando, según sus propias palabras, el secreto de la vida eterna que los antiguos mexicanos guardaban en sus templos más sagrados. Elena se levantó y comenzó a caminar por el archivo. Pero, ¿por qué? ¿Qué lo motivó a hacer algo tan extremo? Carmen pasó varias páginas hasta encontrar lo que buscaba. Aquí está la respuesta. En 1584, don Rodrigo perdió a su esposa, doña Isabel de Guzmán, y a sus 3 hijos pequeños debido a una epidemia de viruela. Según este testimonio, se volvió obsesivo con la idea de reunirse con ellos, pero no en el cielo cristiano, sino en el mundo físico. Quería resucitarlos. Exactamente. Y según los testimonios de los indígenas que trabajaban en su encomienda, don Rodrigo creía que los antiguos sacerdotes aztecas habían dominado el arte de traer de vuelta a los muertos. Comenzó a buscar códices y artefactos que contuvieran esos secretos. Elena se detuvo frente a una ventana que daba a la plaza de armas. Desde ahí podía ver las torres de la catedral alzándose contra el cielo nublado. ¿Y los encontró? Peor que eso. Los encontró y los mejoró. Carmen levantó otro documento. Este es el testimonio de Itzel, una curandera indígena que trabajaba para don Rodrigo. Dice que él la obligó a enseñarle los rituales más secretos de su pueblo, aquellos que solo se realizaban en tiempos de gran desesperación. Carmen comenzó a leer el testimonio traducido. El señor español me obligó a mostrarle el Teomostli Mictlán, el libro sagrado de los muertos que mi abuela había escondido de los frailes. Le dije que esos rituales no eran para los vivos, que traerían gran desgracia, pero él no escuchó. Tomó nuestros secretos y los mezcló y sus oraciones cristianas, creando algo que ni los dioses aztecas ni el dios cristiano reconocerían como suyo. ¿Qué pasó después? Según los registros, don Rodrigo comenzó a realizar experimentos. Primero con animales, luego con esclavos, y finalmente, Carmen se detuvo, su rostro pálido, finalmente con los indígenas de su propia encomienda. El manuscrito que vimos en las catacumbas no es solo un libro de rituales. Es un grimorio escrito con la sangre de más de 200 personas. Elena sintió náuseas. 200 personas, y cada una de esas almas quedó atrapada en el manuscrito cuando murieron. Don Rodrigo no solo buscaba la inmortalidad para él, quería crear un ejército de muertos vivientes que le obedecieran eternamente. Carmen continuó leyendo. En el año de 1597, los experimentos de don Rodrigo finalmente dieron fruto. Según múltiples testimonios, logró resucitar a su esposa, pero lo que regresó no era doña Isabel. Era algo que llevaba su rostro pero que hablaba con las voces de todos los muertos que habían alimentado el ritual. La criatura aterrorizó a toda la región durante meses antes de que los inquisidores finalmente intervinieran. ¿Qué pasó con la cosa que había sido su esposa? Fue destruida por fuego bendito, pero no antes de que matara a 37 personas más. Y don Rodrigo, Carmen pasó a la última página del expediente. Don Rodrigo fue capturado cuando trataba de realizar el ritual en sí mismo para volverse inmortal. Elena regresó a la mesa. Pero obviamente algo salió mal. Muy mal. Según el testimonio del verdugo, cuando trataron de ejecutar a don Rodrigo en la hoguera, las llamas no lo quemaron. En cambio, su cuerpo se desvaneció como humo, pero su voz siguió gritando que regresaría para completar su obra.
Los inquisidores, aterrorizados, sellaron el manuscrito en las catacumbas de la catedral recién construida y pusieron guardias permanentes. ¿Guardias permanentes? Sí, pero aquí está la parte más perturbadora. Carmen señaló una nota al margen del documento. Los guardias comenzaron a morir uno por uno, siempre en circunstancias misteriosas. Y cada vez que moría uno, los otros reportaban haber visto su espíritu unirse a don Rodrigo en las catacumbas. Eventualmente, la iglesia decidió que era más seguro simplemente sellar el área y pretender que no existía. Elena se sentó pesadamente. Entonces, durante más de 400 años, don Rodrigo ha estado allá abajo, acumulando poder y esperando a que alguien rompiera el sello y lo liberara. Lo cual, me temo, es exactamente lo que hicimos nosotros. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era Miguel, pero su voz sonaba extraña, como si hablara desde muy lejos. Doctora, necesita venir al hospital. Algo está pasando con las personas que se enfermaron en la catedral. ¿Qué tipo de algo? Se están transformando. Y todos están pidiendo por usted. Dicen que don Rodrigo quiere hablar con usted personalmente. Elena y Carmen se miraron con terror creciente. Miguel, ¿dónde estás exactamente? En el hospital civil. Pero doctora, creo que ya es demasiado tarde. Los pacientes han comenzado a levantarse de sus camas, y sus heridas están brillando como si tuvieran fuego adentro. La línea se cortó abruptamente. Carmen cerró los expedientes con manos temblorosas. Elena, creo que don Rodrigo ya no está simplemente custodiando su manuscrito. Creo que está usando a esas personas como anclas para manifestarse completamente en nuestro mundo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si no detenemos esto pronto, don Rodrigo de Mendoza ya no será solo un espectro. Se convertirá en algo físico, algo que puede caminar entre nosotros. Y cuando eso pase, podrá completar el ritual que comenzó hace 400 años. Elena se dirigió hacia la puerta. Entonces tenemos que ir al hospital. Elena, espera, Carmen la detuvo. Hay algo más que necesitas saber. Según estos documentos, hay una forma de detener a don Rodrigo, pero el precio, ¿cuál es el precio? Carmen la miró con ojos llenos de tristeza. Alguien tiene que tomar su lugar como guardián del manuscrito. Alguien tiene que sacrificar su alma para mantener sellados a todos los espíritus que él ha acumulado durante los siglos. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. ¿Estás diciendo que alguien tiene que morir? Estoy diciendo que alguien tiene que elegir una eternidad de tormento para salvar a todos los demás. Y según la profecía que está escrita al final de este expediente, esa persona tiene que ser alguien que haya tocado el manuscrito voluntariamente, alguien que haya despertado la maldición por su propia curiosidad. Elena comprendió inmediatamente las implicaciones. Ella había sido la primera en entrar a las catacumbas, la primera en despertar a don Rodrigo. Si alguien tenía que pagar el precio, ese alguien era ella. Pero mientras se dirigían hacia el hospital, Elena tomó una decisión. No iba a aceptar ese destino sin luchar. Tenía que haber otra forma, alguna manera de detener a don Rodrigo sin condenar su propia alma. Y si la había, la encontraría, sin importar el costo. Porque ahora entendía que esto ya no era solo sobre historia o curiosidad académica. Era sobre la supervivencia de todos los que amaba, y de toda la ciudad de Guadalajara. Don Rodrigo de Mendoza había esperado 400 años para completar su obra maestra de horror, y Elena Vázquez era la única que se interponía en su camino. El Hospital Civil de Guadalajara nunca había experimentado nada como lo que estaba sucediendo esa noche. Elena y Carmen llegaron para encontrar el edificio rodeado de ambulancias y patrullas policiales, sus luces rojas y azules creando un caleidoscopio siniestro contra las paredes del Hospital Centenario. El doctor Ramírez, director del hospital, las recibió en la entrada con expresión de pánico apenas contenido. Doctora Herrera, gracias por venir. Necesitamos toda la ayuda posible para entender lo que está pasando.
¿Dónde están los pacientes que se enfermaron en la catedral?, preguntó Elena directamente. Esa es la cuestión. El doctor Ramírez se pasó una mano temblorosa por el cabello. Ya no están en sus habitaciones. Se levantaron al mismo tiempo, exactamente a las 9 de la noche, y comenzaron a caminar por los pasillos como si supieran exactamente a dónde iban. Carmen frunció el ceño. ¿Caminar? Todos estaban conscientes. Conscientes, pero diferentes. Sus ojos brillaban con una luz que no era natural, y todos hablaban al unísono en ese idioma extraño. Cuando tratamos de detenerlos, nos miraron y dijeron, en perfecto español, buscamos a la historiadora. Don Rodrigo requiere su presencia. Elena sintió un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. ¿Dónde están ahora? En el sótano. Se dirigieron directamente a la morgue, como si hubieran estado ahí antes. Y doctora, el doctor Ramírez bajó la voz, no están solos. Los cuerpos que teníamos en la morgue también se han levantado. Carmen agarró el brazo de Elena. Esto es exactamente lo que temía. Don Rodrigo está usando a esas personas como conductores para animar a otros muertos. Está creando un ejército. Miguel apareció corriendo desde el interior del hospital, su rostro pálido y sudoroso. Doctoras. Menos mal que llegaron. La situación está empeorando por minutos. Miguel, ¿qué has visto exactamente?, preguntó Elena. Los pacientes de la catedral están en círculo alrededor de algo en la morgue. Están cantando, y cada vez que terminan una estrofa, otro cuerpo se levanta. Ya van como 20 muertos caminando por ahí abajo. Miguel se estremeció. Y todos me miran como si me conocieran, como si estuviera conectado con ellos de alguna manera. Elena tomó una decisión. Tenemos que bajar. Si don Rodrigo quiere hablar conmigo, mejor que sea en mis términos. Elena, eso es exactamente lo que él quiere, protestó Carmen. Te está atrayendo hacia una trampa. Lo sé. Pero si no voy, va a seguir creando más muertos vivientes hasta que toda la ciudad esté bajo su control. Al menos si voy, puedo tratar de razonar con él. El doctor Ramírez los guió hacia el elevador que llevaba al sótano. Mientras descendían, Elena notó que la temperatura iba bajando gradualmente, y un olor extraño comenzó a llenar el aire, una mezcla de incienso, sangre y algo que olía como flores marchitas. Ese olor, murmuró Carmen. Es copal mezclado con sangre. Están realizando algún tipo de ritual ahí abajo. Las puertas del elevador se abrieron para revelar un pasillo débilmente iluminado. Al final, una luz extraña emanaba de la morgue, no la luz eléctrica normal, sino algo que pulsaba como un corazón latiendo. Mientras se acercaban, pudieron escuchar el canto, voces humanas entrelazadas en náhuatl y latín, creando una melodía que era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Elena reconoció algunas de las palabras latinas: vita eterna, mors non est finis, sanguis et anima. Vida eterna, la muerte no es el final, sangre y alma, tradujo Elena en susurros. Llegaron a la entrada de la morgue y se detuvieron. La escena que se desplegaba ante ellos era como algo salido de una pesadilla medieval. Los 7 pacientes de la catedral estaban dispuestos en círculo, sus heridas autoinfligidas brillando con una luz dorada enfermiza. En el centro del círculo, una figura alta y translúcida dirigía el canto, don Rodrigo de Mendoza, más sólido y definido que nunca. Alrededor del círculo principal, al menos 20 cuerpos que habían estado en la morgue se balanceaban lentamente, sus ojos cerrados pero sus bocas moviéndose al ritmo del canto. Algunos llevaban muertos días, otros semanas, pero todos se movían con la misma gracia antinatural. Don Rodrigo levantó la vista cuando Elena apareció en la entrada. Su rostro, que antes había sido apenas visible, ahora mostraba cada detalle, las líneas de nobleza española mezcladas con las marcas rituales aztecas que él mismo se había hecho, los ojos que brillaban con siglos de conocimiento prohibido, y una sonrisa que no tenía nada de humano. Historiadora, su voz resonó en la morgue sin que sus labios se movieran. ¿Has venido,
como sabía que lo harías. La curiosidad siempre ha sido la debilidad de los académicos. Elena dio un paso adelante, ignorando las manos de Carmen que trataban de detenerla. ¿Qué quieres de mí, don Rodrigo? Lo mismo que quería hace 400 años, completar mi obra. Pero ahora, gracias a ti, tengo el poder suficiente para hacerlo. Don Rodrigo extendió una mano translúcida hacia ella. Cada alma que he reclamado desde que despertaste mi maldición me ha dado más fuerza. Pronto seré lo suficientemente sólido para caminar entre los vivos permanentemente. ¿Y después qué? ¿Vas a convertir a toda la ciudad en muertos vivientes? Don Rodrigo rió, un sonido que hizo que los cristales de las ventanas vibraran. ¿Muertos vivientes? ¿Qué concepto tan limitado? No, historiadora. Voy a eliminar la distinción entre la vida y la muerte completamente. Imagina un mundo donde nadie tenga que sufrir la pérdida de sus seres queridos, donde las familias puedan estar juntas para siempre. Pero eso no es vida, protestó Elena. Eso es una abominación. ¿Lo es? Don Rodrigo señaló hacia los pacientes que cantaban. Mira sus rostros. ¿Ves sufrimiento? ¿Ves dolor? Están en paz perfecta, unidos en propósito, libres de las dudas y miedos que atormentan a los vivos. Elena observó más cuidadosamente a los pacientes. Era cierto que sus expresiones parecían serenas, casi beatíficas. Pero había algo en sus ojos, algo que sugería que la persona que habían sido antes ya no estaba ahí. Miguel se acercó a Elena, pero sus movimientos parecían rígidos otra vez. Doctora, dijo, pero su voz sonaba diferente, él tiene razón. Puedo sentir la paz que ofrecen. Las voces en mi cabeza ya no me atormentan. Ahora me guían. Elena se dio cuenta con horror de que Miguel estaba siendo atraído hacia el círculo. Miguel, resiste. Esa no eres tú hablando. ¿No lo soy? Miguel la miró con ojos que comenzaban a brillar con la misma luz dorada. ¿O es la primera vez que soy realmente yo mismo? Sin miedo, sin dudas, sin la carga de tomar decisiones constantemente. Carmen se acercó a Elena. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Don Rodrigo está usando el ritual para convertir a Miguel completamente. Pero cuando se dieron vuelta para huir, encontraron el camino bloqueado por varios de los muertos vivientes. Se movían lentamente pero con propósito, sus brazos extendidos no de manera amenazante, sino como si quisieran abrazar a Elena y Carmen en su círculo de paz. No hay escape, historiadora, dijo don Rodrigo. Tu destino siempre fue unirte a mi obra. Desde el momento en que pusiste pie en mis catacumbas, tu alma quedó marcada. Elena sintió una desesperación creciente, pero también una determinación férrea. Si mi alma está marcada, entonces tengo derecho a negociar. En los rituales aztecas que estudiaste, siempre había espacio para el intercambio, ¿verdad? Don Rodrigo la miró con interés renovado. ¿Qué propones? Un desafío. Si puedo demostrar que tu camino está equivocado, que hay una mejor manera de reunir a las familias sin destruir la distinción entre vida y muerte, me dejas ir a mí y a todos los que has tomado. ¿Y si fallas? Elena respiró profundamente. Si fallo, me uno a tu ritual voluntariamente. Mi alma alimentará tu poder sin resistencia. Carmen la agarró del brazo. Elena, ¿qué estás haciendo? Lo único que puedo hacer, Elena susurró. Ganar tiempo para encontrar una solución. Don Rodrigo consideró la propuesta durante un largo momento. Finalmente, asintió. Muy bien, historiadora. Tienes hasta el amanecer para convencerme. Pero ten en cuenta que he tenido 400 años para perfeccionar mis argumentos. El canto se detuvo abruptamente, y los muertos vivientes se quedaron inmóviles como estatuas. Miguel parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño profundo. ¿Qué pasó?, preguntó, confundido. Elena lo ayudó a alejarse del círculo. Te estaba convirtiendo,
pero ahora tenemos una oportunidad. Necesitamos encontrar una manera de demostrar que su visión del mundo está equivocada. Carmen la miró con una mezcla de admiración y terror. Elena, ¿tienes alguna idea de cómo vas a hacer eso? Elena miró hacia don Rodrigo, que ahora se había materializado completamente, tan sólido como cualquier persona viva. Honestamente, no. Pero tengo hasta el amanecer para averiguarlo. Y si hay algo que he aprendido como historiadora, es que siempre hay otra perspectiva, otra verdad esperando ser descubierta. Don Rodrigo sonrió, y por primera vez, Elena vio algo de la humanidad que había perdido hacía siglos. Entonces comencemos, historiadora. Tienes mi atención completa. Convénceme de que 400 años de planificación están equivocados. Elena sabía que las próximas horas serían las más importantes de su vida. No solo su alma estaba en juego, sino las almas de todos en Guadalajara. Y mientras miraba los rostros serenos pero vacíos de los muertos vivientes que la rodeaban, se preguntó si realmente había una diferencia entre la paz que don Rodrigo ofrecía y la muerte verdadera. El reloj en la pared de la morgue marcaba las 10 de la noche. Elena tenía 8 horas para salvar su alma y la de todos los demás. Y la única arma que tenía era su conocimiento de la historia y su fe en que, en algún lugar de los siglos de sufrimiento de don Rodrigo, había una verdad que él había olvidado. La biblioteca del seminario de Guadalajara guardaba secretos que ni siquiera los archivos inquisitoriales habían documentado. Carmen había conseguido acceso de emergencia gracias a su contacto con el rector, y ahora ella, Elena y Miguel buscaban desesperadamente entre manuscritos jesuitas del siglo XVII alguna pista sobre cómo detener a don Rodrigo. Aquí, Carmen levantó un códice encuadernado en piel negra. Exorcismos y rituales de destierro para entidades no clasificadas, escrito por el padre Jerónimo de Alcántara en 1634. Elena se acercó, notando que sus manos temblaban ligeramente. El encuentro en la morgue había sido hace apenas 3 horas, pero sentía como si hubieran pasado días. ¿Dice algo específico sobre don Rodrigo? No por nombre, pero mira esto, Carmen señaló un pasaje escrito en latín. Habla de el hereje que fusionó mundos, y describe un ritual de destierro que requiere, su voz se quebró, que requiere un sacrificio voluntario de alguien que haya sido marcado por la entidad. Miguel, que había estado silencioso desde su experiencia en el hospital, levantó la vista de otro manuscrito. Doctora Carmen, aquí hay algo más. Este libro habla de mi familia. Carmen y Elena se acercaron a Miguel, quien señalaba un registro genealógico. Miren, Miguel Santos, descendiente directo de Itzel Xóchitl, la curandera que fue forzada a enseñar los rituales sagrados al hereje Mendoza. Elena sintió como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Miguel, eso significa que tu conexión con don Rodrigo no es accidental. Tu sangre lleva la memoria de los rituales originales. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Miguel, aunque por su expresión parecía que ya intuía la respuesta. Carmen continuó leyendo. Según los registros del padre Alcántara, la única manera de deshacer completamente los rituales de Mendoza es que un descendiente de sangre de los curanderos originales realice el contrarritual, pero se detuvo abruptamente. ¿Pero qué?, insistió Elena. Pero el descendiente debe sacrificar voluntariamente su conexión con el mundo de los vivos para sellar permanentemente la brecha entre mundos. En otras palabras, Carmen cerró el libro. Miguel tendría que morir para salvar a todos los demás. Miguel se sentó pesadamente en una de las sillas de la biblioteca. Siempre supe que había algo diferente en mí. Las voces, las visiones, la forma en que podía entender cosas que nunca había aprendido. Ahora tiene sentido. Elena se acercó a él. Miguel, no vamos a permitir que eso pase. Tiene que haber otra manera. ¿La hay? Miguel la miró con ojos que parecían mucho más viejos que sus 25 años. Doctora, desde que comenzó todo esto, he sentido como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Como si Itzel, mi ancestra, estuviera tratando de hablar a través de mí. Carmen abrió otro manuscrito. Esperen,
hay algo más aquí. El padre Alcántara menciona que intentó el ritual de destierro en 1635, pero falló porque no entendía completamente la naturaleza de lo que don Rodrigo había creado. ¿Qué quieres decir? Don Rodrigo no solo fusionó rituales cristianos y aztecas. Creó algo completamente nuevo, una forma de magia que no pertenece a ninguna tradición. Por eso los métodos tradicionales de exorcismo no funcionan contra él. Elena comenzó a caminar por la biblioteca, su mente trabajando furiosamente. Pero si creó algo nuevo, entonces tal vez la solución no esté en los rituales antiguos. Tal vez tengamos que crear algo nuevo también. En ese momento, el teléfono de Carmen sonó. Era el doctor Ramírez del hospital, y su voz sonaba aterrorizada. Doctora Herrera, necesitan regresar inmediatamente. Los muertos vivientes han salido del hospital. ¿Qué quiere decir con que salieron? Caminaron en formación perfecta hacia el centro de la ciudad. Y no están solos. Hemos recibido reportes de que los cuerpos del cementerio de Belén también se están levantando. Toda la ciudad está en pánico. Elena, Carmen y Miguel salieron corriendo de la biblioteca hacia el centro histórico. Lo que encontraron era una escena apocalíptica, cientos de muertos caminando lentamente pero con propósito hacia la plaza de armas, mientras los vivos huían en todas direcciones. Las sirenas de policía y ambulancias creaban una sinfonía de caos. Se dirigen todos hacia la catedral, observó Miguel. Don Rodrigo los está reuniendo para algo grande. Cuando llegaron a la plaza de armas, vieron que don Rodrigo se había materializado completamente en las escalinatas de la catedral. Ya no era translúcido, parecía tan sólido y real como cualquier persona viva. A su alrededor, cientos de muertos vivientes se organizaban en círculos concéntricos. Historiadora. La voz de don Rodrigo resonó por toda la plaza. Has regresado justo a tiempo para presenciar el momento culminante de mi obra. Elena se acercó, con Carmen y Miguel flanqueándola. ¿Qué estás haciendo, don Rodrigo? Completando lo que comencé hace 400 años. Esta noche, en el lugar exacto donde fui ejecutado, voy a realizar el ritual final que eliminará para siempre la barrera entre la vida y la muerte. Elena miró a su alrededor. Los muertos vivientes no parecían amenazantes, simplemente esperaban, como si fueran una congregación en misa. Pero había algo profundamente perturbador en su serenidad absoluta. ¿Y después qué? ¿Vas a gobernar sobre un mundo de zombies? Don Rodrigo descendió las escalinatas y Elena pudo ver que sus ojos, aunque brillantes, contenían un dolor profundo que 400 años no habían podido sanar. No zombies, historiadora. Familias reunidas. Seres queridos que nunca más tendrán que separarse. Un mundo sin la agonía de la pérdida. Pero también sin la alegría del descubrimiento, sin el crecimiento, sin la posibilidad de cambio. Elena dio un paso adelante. Don Rodrigo, entiendo tu dolor. Perdiste a tu familia y quisiste recuperarla. Pero lo que estás ofreciendo no es vida, es estasis eterna. ¿Y qué tiene de malo la paz eterna? Don Rodrigo extendió sus brazos, abarcando a todos los muertos vivientes. Mira sus rostros. ¿Ves sufrimiento? ¿Ves ansiedad? ¿Ves el miedo constante a la muerte que atormentó a los vivos? Elena se dio cuenta de que tenía que cambiar su estrategia. Tienes razón, no veo sufrimiento. Pero tampoco veo amor verdadero. El amor requiere elección, don Rodrigo. Requiere la posibilidad de pérdida para tener significado. Filosofía barata, don Rodrigo desestimó su argumento. Hablas como alguien que nunca ha perdido todo lo que ama. Tienes razón, Elena admitió. Nunca he perdido a una familia como tú. Pero he estudiado la historia de miles de personas que sí lo hicieron. ¿Y sabes qué encontré en sus historias? Que el amor verdadero trasciende la muerte sin necesidad de traer de vuelta a los muertos. Don Rodrigo se detuvo, y por primera vez desde que se había materializado completamente, pareció inseguro. Explícate.
Elena respiró profundamente, sabiendo que las próximas palabras podrían determinar el destino de todos. Tu esposa, doña Isabel, y tus hijos, cuando los trajiste de vuelta, ¿realmente eran ellos? ¿O eran solo cáscaras vacías que llevaban sus rostros? El rostro de don Rodrigo se contorsionó con dolor. Eran diferentes. Pero pensé que con tiempo, con más poder, no, don Rodrigo. Eran diferentes porque las almas verdaderas de tu familia ya habían encontrado paz. Lo que trajiste de vuelta fueron ecos, sombras alimentadas por tu dolor y tu negativa a dejarlos ir. Carmen se acercó, entendiendo la estrategia de Elena. En las tradiciones aztecas que estudiaste, la muerte no era el final. Era una transformación, un paso hacia otro tipo de existencia. Al tratar de detener esa transformación, no honraste a tu familia, la traicionaste. Miguel, que había estado escuchando en silencio, de repente habló, pero su voz sonaba diferente, más antigua. Rodrigo de Mendoza, yo soy Itzel Xóchitl, la curandera que forzaste a enseñarte nuestros secretos sagrados. Don Rodrigo se giró hacia Miguel con expresión de shock. Imposible. Tú moriste hace siglos. Mi cuerpo murió, pero mi espíritu ha permanecido en mi linaje, esperando la oportunidad de corregir el error que me obligaste a cometer. La voz de Itzel continuó hablando a través de Miguel. Los rituales que te enseñé no eran para traer de vuelta a los muertos. Eran para ayudar a los vivos a comunicarse con los que habían partido, para encontrar paz en la separación. Don Rodrigo retrocedió, su forma sólida comenzando a fluctuar ligeramente. No. Yo los perfeccioné. Creé algo mejor. Creaste una abominación. Itzel / Miguel se acercó a él. Y en el proceso, condenaste tu propia alma a una existencia que no es ni vida ni muerte verdadera. Rodrigo, es hora de dejar ir. Es hora de reunirte verdaderamente con tu familia, no en este mundo corrompido que has creado, sino en el lugar donde ellos te esperan. Elena vio la oportunidad y la tomó. Don Rodrigo, puedes elegir. Puedes completar tu ritual y condenar a todos a una existencia sin significado, o puedes elegir el perdón. Puedes elegir la paz verdadera. Don Rodrigo miró a su alrededor, a los cientos de muertos vivientes que lo rodeaban, luego a Elena, Carmen y Miguel. Por primera vez en 400 años, Elena vio lágrimas en sus ojos. ¿Cómo puedo estar seguro de que mi familia me perdonará? ¿Cómo puedo estar seguro de que me están esperando después de todo lo que he hecho? Elena se acercó más, extendiendo su mano hacia él. Porque el amor verdadero siempre perdona, don Rodrigo. Y porque es hora de que tú también te perdones a ti mismo. Don Rodrigo miró la mano extendida de Elena durante un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a extender la suya propia. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarse, una expresión de furia cruzó su rostro. No. Gritó. He esperado demasiado tiempo. He sacrificado demasiado. El ritual se completará esta noche. Don Rodrigo se alejó de Elena y comenzó a caminar hacia el altar improvisado que había creado en las escalinatas de la catedral. Los muertos vivientes comenzaron a moverse, formando un círculo perfecto alrededor de la plaza. Elena se dio cuenta con horror de que había estado cerca, muy cerca, pero no lo suficiente. Don Rodrigo había elegido su obsesión por encima de la redención. Y ahora, el ritual final estaba a punto de comenzar. Carmen agarró el brazo de Elena. Tenemos que detenerlo físicamente. Es la única manera. Miguel, todavía poseído por el espíritu de Itzel, asintió. El contrarritual debe realizarse ahora, antes de que complete el suyo. Pero necesito que ustedes me ayuden a mantener la concentración mientras canalizo el poder de mis ancestros. Elena miró hacia don Rodrigo, que había comenzado a cantar en una mezcla de latín y náhuatl que hacía que el aire mismo vibrara con poder. Los muertos vivientes respondían al canto, sus voces uniéndose en una armonía que era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Entonces hagámoslo, dijo Elena. Pero pase lo que pase, no vamos a permitir que Miguel se sacrifique.
Encontraremos otra manera. Carmen la miró con una mezcla de admiración y desesperación. Elena, espero que tengas razón. Porque si no la tienes, en una hora toda la humanidad va a estar muerta, o algo peor que muerto. El ritual final había comenzado, y Elena sabía que las próximas decisiones que tomaran determinarían no solo su destino, sino el destino de toda la vida en la Tierra. Don Rodrigo de Mendoza estaba a punto de completar su obra maestra de 400 años, y solo 3 personas se interponían en su camino. Pero mientras Elena miraba los rostros determinados de Carmen y Miguel, se dio cuenta de que tal vez 3 personas fueran suficientes. Después de todo, algunas de las victorias más importantes de la historia habían comenzado con grupos muy pequeños de personas que se negaron a rendirse. El verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. La plaza de armas se había transformado en un teatro sobrenatural donde se desarrollaría el destino de 2 mundos. Don Rodrigo de Mendoza se alzaba en las escalinatas de la catedral, su figura ahora completamente sólida irradiando un poder que hacía que el aire mismo crepitara con energía. Los cientos de muertos vivientes que lo rodeaban habían comenzado a brillar con una luz dorada enfermiza, sus voces uniéndose en un canto que parecía hacer temblar los cimientos mismos de la realidad. Elena, Carmen y Miguel se encontraban en el centro de la plaza, rodeados por el círculo de muertos vivientes, pero determinados a detener el ritual que amenazaba con fusionar permanentemente el mundo de los vivos y los muertos. «Miguel», gritó Elena por encima del canto creciente. «¿Puedes contactar con el espíritu de Itzel otra vez?» Miguel cerró los ojos, concentrándose intensamente. Cuando los abrió, su voz había cambiado nuevamente. «Estoy aquí, hija de los vivos». Pero el poder de Rodrigo es inmenso. Ha acumulado cientos de almas durante siglos, y cada una le da más fuerza. Carmen abrió el libro de rituales que había traído del seminario. Según esto, necesitamos interrumpir su canto con el contrarritual. Pero requiere que alguien con sangre indígena canalice el poder de los ancestros mientras alguien más alimenta el ritual con... Se detuvo, pálida. ¿Con qué?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Con su propia fuerza vital. El ritual requiere un intercambio, vida por vida, alma por alma. Elena miró hacia don Rodrigo, que había comenzado la segunda fase de su ritual. Las piedras de la catedral empezaron a brillar con símbolos que se materializaban como si estuvieran siendo escritos por manos invisibles. El aire se espesó, volviéndose casi líquido, y Elena pudo sentir cómo la barrera entre mundos comenzaba a debilitarse. «Entonces lo haremos», dijo Elena con determinación. Miguel canaliza el contrarritual, Carmen lo guía con el libro, y yo proporciono la energía necesaria. «Elena, no». Carmen la agarró del brazo. «Si haces eso, morirás. El ritual literalmente drenará tu fuerza vital. Mejor que muera yo a que mueran todos». Elena se liberó gentilmente del agarre de Carmen. «Además, fui yo quien despertó esta maldición. Es mi responsabilidad detenerla». Miguel /Itzel la miró con ojos llenos de sabiduría ancestral. «Hay otra manera, hija valiente. Pero requiere que confíes completamente en el poder de tus ancestros, y en el poder del amor verdadero». «¿Qué quieres decir?» Rodrigo ha olvidado algo fundamental sobre los rituales que robó. No fueron creados para controlar la muerte, sino para honrarla. Si podemos recordarle eso, si podemos mostrarle el verdadero propósito de lo que está haciendo, tal vez podamos convertir su propio poder contra él. Elena entendió inmediatamente. ¿Estás diciendo que podemos usar su ritual para enviarlo al descanso en lugar de darle más poder? Exactamente. Pero requerirá que alguien se acerque lo suficiente para tocar el manuscrito original mientras él está canalizando su poder. Y esa persona tendrá que resistir la tentación de usar ese poder para sí misma. Elena miró hacia las escalinatas de la catedral. Don Rodrigo había sacado el manuscrito maldito de algún lugar y lo tenía abierto frente a él. Incluso desde la distancia, Elena podía ver que las páginas se movían como si estuvieran vivas, los símbolos cambiando y transformándose constantemente. «Yo iré», dijo Elena.
Ustedes mantengan el contrarritual desde aquí. Elena, es demasiado peligroso, protestó Carmen. Si te acercas demasiado mientras él está canalizando ese poder, podrías quedar atrapada en el ritual. Es un riesgo que tengo que tomar. Elena comenzó a caminar hacia las escalinatas, abriéndose paso entre los muertos vivientes. Para su sorpresa, no trataron de detenerla. En cambio, la miraban con expresiones que parecían casi tristes. Como si una parte de ellos recordara lo que habían perdido al unirse al ritual de Don Rodrigo. Mientras se acercaba, pudo escuchar más claramente las palabras del canto. Era una mezcla compleja de latín, náhuatl y algo más, algo que sonaba como el idioma primordial de la creación misma. Las palabras hablaban de reunión, de eliminación de fronteras, de un mundo donde la muerte no tendría poder. Don Rodrigo, gritó Elena cuando llegó al pie de las escalinatas. El conquistador español detuvo su canto y la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Historiadora valiente. Has venido a unirte a mi ritual voluntariamente. He venido a ofrecerte una última oportunidad de redención. Elena comenzó a subir las escalinatas lentamente. Rodrigo, mira a tu alrededor. ¿Esto es realmente lo que querías para tu familia? Don Rodrigo siguió su mirada hacia los muertos vivientes que llenaban la plaza. Por un momento, su expresión se suavizó. Quería que estuviéramos juntos para siempre. Pero, ¿están realmente juntos? Elena continuó subiendo. ¿O simplemente has creado una ilusión de unión mientras mantienes sus almas prisioneras? Silencio. Don Rodrigo levantó una mano, y Elena sintió una fuerza invisible que la empujaba hacia atrás. No permitiré que destruyas mi obra cuando estoy tan cerca de completarla. Elena luchó contra la fuerza, usando toda su determinación para continuar subiendo. Rodrigo, en todos mis años estudiando historia, he aprendido algo: el amor verdadero requiere libertad. Si fuerzas a alguien a estar contigo, ya no es amor. Es posesión. ¿Y qué sabes tú del amor? La voz de Don Rodrigo se volvió amarga. ¿Has perdido alguna vez a todos los que amabas? ¿Has sentido el vacío que deja la muerte? Elena se detuvo, a solo unos pasos del manuscrito. No he perdido a una familia como tú. Pero he perdido otras cosas. He perdido oportunidades, he perdido tiempo, he perdido la posibilidad de tener la familia que tú perdiste. ¿Y sabes qué he aprendido? Que aferrarse al dolor solo crea más dolor. Don Rodrigo la miró durante un largo momento, y Elena vio algo quebrarse en sus ojos. Pero si los dejo ir, si acepto que se han ido, ¿qué me queda? Te queda la posibilidad de reunirte con ellos verdaderamente. Elena extendió su mano hacia él. No como el conquistador que se negó a aceptar la pérdida, sino como el esposo y padre que los amó lo suficiente para dejarlos descansar en paz. Detrás de ella, Elena pudo escuchar que Miguel y Carmen habían comenzado el contrarritual. Sus voces se alzaron en un canto que contrastaba con el de Don Rodrigo, donde el suyo hablaba de control y posesión, el de ellos hablaba de liberación y paz. Don Rodrigo sintió el poder del contrarritual y su expresión se endureció nuevamente. No. He llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Levantó el manuscrito por encima de su cabeza, y las páginas comenzaron a brillar con una luz cegadora. Elena sintió como si el aire mismo se estuviera desgarrando, y por un momento pudo ver a través de la realidad hacia algo que estaba más allá, un lugar donde figuras espectrales esperaban, algunas con expresiones de esperanza, otras con expresiones de terror. Elena, gritó Carmen desde abajo. El manuscrito. Tienes que tocar el manuscrito. Elena se lanzó hacia adelante, ignorando la energía que crepitaba a su alrededor. Sus dedos se extendieron hacia las páginas brillantes del libro maldito. En el momento en que su piel tocó el pergamino, Elena sintió como si fuera golpeada por un rayo. Visiones inundaron su mente. Vio a Don Rodrigo como había sido antes de su obsesión, un hombre amoroso jugando con sus hijos en un jardín soleado. Vio a su esposa, doña Isabel, cantando mientras cosía junto a una ventana.
Vio el momento exacto en que la enfermedad se los llevó, y el dolor devastador que había convertido al hombre amoroso en el monstruo obsesionado. Pero también vio algo más, vio a Isabel y a los niños en el lugar donde habían ido después de la muerte, un lugar de paz y luz donde esperaban pacientemente a que su esposo y padre encontrara la fuerza para reunirse con ellos. Rodrigo, Elena logró susurrar mientras las visiones la abrumaban. Puedes verlos, ¿verdad? Puedes ver dónde están realmente. Don Rodrigo también había sido tocado por las visiones. Lágrimas corrían por su rostro mientras veía a su familia verdadera, no las sombras que había creado, sino las almas reales que lo habían estado esperando durante 400 años. Isabel, mis niños, murmuró. ¿Pueden perdonarme? En la visión, Elena vio a Isabel extender sus brazos hacia su esposo con una sonrisa llena de amor y perdón. Los niños corrieron hacia él, sus risas llenando el aire como música celestial. Siempre te hemos perdonado, amor mío, la voz de Isabel resonó a través de la visión. Solo estábamos esperando a que te perdonaras a ti mismo. Don Rodrigo soltó el manuscrito, que cayó a los escalones de piedra. Inmediatamente, la luz cegadora comenzó a desvanecerse, y el canto de los muertos vivientes se detuvo abruptamente. ¿Qué debo hacer?, preguntó don Rodrigo, su voz ahora llena de humildad en lugar de arrogancia. Elena, todavía tocando el manuscrito, sintió el poder que fluía a través de él. Podía sentir las cientos de almas atrapadas en sus páginas, todas esperando liberación. Tienes que deshacer lo que hiciste. Tienes que liberar a todas las almas que has mantenido prisioneras. Pero eso significa que yo también tendré que irme. Sí, Elena asintió. Pero no irás solo. Irás a donde tu familia te está esperando. Don Rodrigo miró hacia los muertos vivientes en la plaza, que habían comenzado a colapsar uno por uno mientras su control sobre ellos se debilitaba. Luego miró hacia Elena, Carmen y Miguel, que continuaban su contrarritual. Historiadora valiente, dijo don Rodrigo. Gracias por recordarme lo que había olvidado. Gracias por mostrarme que el amor verdadero significa dejar ir. Don Rodrigo puso sus manos sobre el manuscrito, junto a las de Elena. Inmediatamente, el libro comenzó a desintegrarse, sus páginas convirtiéndose en luz que se alzaba hacia el cielo nocturno. Con cada página que desaparecía, Elena podía ver almas liberándose, alzándose hacia la paz que habían estado esperando durante siglos. Elena, gritó Carmen. Aléjate del manuscrito. Se está llevando todo con él. Pero Elena no podía moverse. El poder del libro la tenía atrapada, drenando su energía vital para alimentar la liberación de las almas prisioneras. Podía sentir su fuerza abandonándola, pero también podía sentir la paz que venía con el sacrificio. Don Rodrigo la miró con ojos llenos de gratitud y tristeza. No tienes que venir conmigo, historiadora. Tu tiempo en el mundo de los vivos no ha terminado. Con un esfuerzo supremo, don Rodrigo canalizó todo su poder restante no para completar su ritual original, sino para proteger a Elena del drenaje de energía. Elena sintió como una barrera se formaba a su alrededor, protegiéndola mientras el manuscrito terminaba de desintegrarse. Gracias, Elena Vázquez, fueron las últimas palabras de don Rodrigo antes de que su forma comenzara a disolverse en luz. Gracias por darme la oportunidad de ser el hombre que solía ser. La figura de don Rodrigo se desvaneció completamente, pero no antes de que Elena viera una última visión, Rodrigo corriendo hacia los brazos de su familia en un lugar de luz infinita, finalmente reunido con aquellos que había amado y perdido. El manuscrito maldito se desintegró completamente, llevándose consigo 400 años de dolor y obsesión. Los muertos vivientes en la plaza colapsaron pacíficamente, sus almas finalmente liberadas para encontrar el descanso que habían estado buscando. Elena se desplomó en las escalinatas de la catedral, agotada pero viva. Carmen y Miguel corrieron hacia ella, sus rostros llenos de alivio y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, ayudándola a sentarse. Elena miró hacia el cielo, donde las últimas luces de las almas liberadas desaparecían entre las estrellas.
Estoy bien. Y ellos también. Finalmente, todos están en paz. Miguel, que había recuperado completamente su propia personalidad, se sentó junto a Elena. Doctora, ¿cree que hicimos lo correcto? ¿Cree que don Rodrigo encontró realmente a su familia? Elena sonrió, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. Sí, Miguel. Creo que después de 400 años de búsqueda, don Rodrigo de Mendoza finalmente encontró lo que había estado buscando todo el tiempo: el perdón, la paz y el amor verdadero que nunca requiere fuerza ni control. La plaza de armas había vuelto a la normalidad, excepto por el hecho de que las campanas de la catedral habían comenzado a sonar, no con el tono fúnebre que habían tenido durante días, sino con un repique alegre que parecía celebrar una victoria largamente esperada. La batalla había terminado, pero Elena sabía que la verdadera victoria no había sido suya. Había sido de don Rodrigo, quien finalmente había encontrado la fuerza para elegir el amor por encima del control, la paz por encima del poder, y la redención por encima de la venganza. 3 semanas habían pasado desde la noche en que don Rodrigo de Mendoza finalmente encontró la paz. Elena se encontraba en su oficina temporal en el Instituto de Antropología, rodeada de documentos y fotografías que contaban la historia completa de los eventos que habían sacudido a Guadalajara. Pero esta vez, no estaba escribiendo un artículo académico. Estaba escribiendo algo mucho más personal, un memorial. Carmen entró a la oficina con 2 tazas de café y una expresión pensativa. ¿Cómo va el memorial? Elena levantó la vista de su computadora portátil. Es difícil. ¿Cómo resumes 400 años de dolor y redención en unas pocas páginas? ¿Cómo explicas que un hombre que causó tanto sufrimiento al final encontró la paz a través del perdón? Tal vez esa sea exactamente la lección que necesita ser contada. Carmen se sentó frente a Elena. En un mundo donde es fácil demonizar a las personas, tal vez necesitamos recordar que incluso los que cometen los actos más terribles siguen siendo humanos, capaces de redención si encuentran la fuerza para cambiar. Miguel apareció en la puerta, cargando una caja de documentos. Durante las últimas semanas, había decidido dedicar su vida a preservar la historia verdadera de los eventos, convirtiéndose en una especie de guardián no oficial de la memoria de don Rodrigo. Doctora Elena, traje los últimos documentos del archivo de la catedral. El padre Sebastián finalmente decidió abrir todo el archivo secreto. Elena sonrió. El padre Sebastián había sido uno de los cambios más sorprendentes después de los eventos. El anciano sacerdote, liberado del peso de mantener secretos terribles, había experimentado una transformación notable. Ya no parecía atormentado por el conocimiento que cargaba, sino en paz con la decisión de compartir la verdad. ¿Qué encontraste? Miguel abrió la caja y sacó varios documentos. Cartas, principalmente. Cartas que don Rodrigo escribió a su familia después de que murieron, pero que nunca envió. Y también, esto. Miguel sacó un pequeño retrato al óleo, claramente del siglo XVI. Mostraba a un hombre de mediana edad con ojos bondadosos, rodeado de una mujer hermosa y 3 niños pequeños. Todos sonreían con la calidez de una familia feliz. Es don Rodrigo con su familia, antes de que todo comenzara, explicó Miguel. El padre Sebastián dice que lo encontró en la cámara donde estaba el manuscrito. Aparentemente, don Rodrigo lo había estado cargando consigo durante todos estos siglos. Elena tomó el retrato con cuidado. Era extraño ver a don Rodrigo como había sido antes de su obsesión, un padre amoroso, un esposo devoto, un hombre que había sido destruido por la pérdida pero que al final había encontrado la fuerza para dejar ir. Esto va en el memorial, decidió Elena. La gente necesita ver que don Rodrigo no era un monstruo desde el principio. Era un hombre que amaba tanto que cuando perdió a su familia, ese amor se convirtió en algo destructivo. Pero al final, recordó cómo amar verdaderamente otra vez. Carmen asintió. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? Elena había estado pensando en esa pregunta durante semanas. He decidido quedarme en Guadalajara permanentemente.
La Universidad de Guadalajara me ha ofrecido una cátedra, y creo que mi lugar está aquí, preservando esta historia y asegurándome de que las lecciones que aprendimos no se olviden. ¿Y el manuscrito?, preguntó Miguel. ¿Crees que realmente se destruyó completamente? Elena miró por la ventana hacia la catedral, cuyas torres se alzaban majestuosas contra el cielo azul. Creo que el manuscrito físico se destruyó, sí. Pero el conocimiento que contenía, ese es más complicado. Creo que el verdadero poder del manuscrito no estaba en las palabras escritas, sino en la obsesión que representaba. Y esa obsesión murió cuando don Rodrigo eligió el perdón. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Sabes, he estado pensando en algo. Durante todos estos siglos, la Iglesia mantuvo el secreto de don Rodrigo porque tenían miedo de lo que podría pasar si la gente supiera la verdad. Pero tal vez el secreto era más peligroso que la verdad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando mantienes algo en secreto, le das un poder que no tendrías si simplemente lo reconocieras y lo enfrentaras. Don Rodrigo se volvió más poderoso porque fue negado y escondido. Cuando finalmente enfrentamos la verdad de lo que era y lo que había hecho, perdió ese poder. Elena asintió lentamente. Es una buena observación. Y es parte de por qué creo que este memorial es tan importante. No podemos pretender que las cosas terribles no pasaron, pero tampoco podemos dejar que definan completamente a las personas que las hicieron. Miguel se acercó a la ventana también. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto? Desde que don Rodrigo encontró la paz, siento como si una parte de mí también hubiera encontrado la paz. Como si el dolor que había estado cargando durante generaciones finalmente hubiera sido sanado. Elena lo miró con cariño. Miguel había cambiado mucho durante las últimas semanas. La experiencia de canalizar el espíritu de su ancestro Itzel había dejado en él una sabiduría y una serenidad que no había tenido antes. Había decidido estudiar antropología y historia, queriendo entender mejor el legado que había heredado. Creo que eso es exactamente lo que pasó, dijo Elena. El dolor se transmite de generación en generación hasta que alguien encuentra la fuerza para sanarlo. Tú fuiste esa persona, Miguel. Tú y el espíritu de Itzel trabajaron juntos para romper un ciclo de sufrimiento que había durado 400 años. En ese momento, el padre Sebastián apareció en la puerta, pero se veía completamente diferente al hombre atormentado que Elena había conocido semanas atrás. Sus ojos brillaban con una paz que no había tenido en décadas, y su postura era erguida y confiada. Doctora Vázquez, espero no interrumpir, dijo con una sonrisa genuina. Vengo a invitarlos a algo especial. ¿Qué tipo de algo especial?, preguntó Carmen. Mañana vamos a realizar una ceremonia especial en la catedral. Una misa de reconciliación y perdón, no solo por don Rodrigo, sino por todas las almas que fueron afectadas por su maldición durante los siglos. Y queremos que ustedes tres estén presentes como invitados de honor. Elena se sintió conmovida. Padre, es un honor, pero ¿está seguro de que es apropiado? Después de todo, nosotros fuimos los que despertamos la maldición en primer lugar. El padre Sebastián rió suavemente. Doctora, ustedes también fueron los que la resolvieron. Y más importante aún, ustedes nos enseñaron algo que habíamos olvidado, que el perdón es más poderoso que el miedo, y que la verdad es más sanadora que el secreto. Miguel se acercó al padre Sebastián. Padre, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cómo se siente ahora que ya no tiene que cargar con esos secretos? Como si hubiera estado cargando una montaña en mis hombros durante 30 años, y finalmente alguien me hubiera ayudado a bajarla. El padre Sebastián sonrió. Sabes, Miguel, durante décadas pensé que mi deber era proteger a la gente de la verdad. Pero ahora me doy cuenta de que mi verdadero deber era ayudar a la gente a enfrentar la verdad con valor y compasión. Carmen se unió a la conversación. Padre, ¿qué va a pasar con las catacumbas? ¿Van a sellarlas otra vez? Al contrario, el padre Sebastián negó con la cabeza. Vamos a abrirlas como un memorial.
La gente tiene derecho a conocer su historia, tanto las partes hermosas como las partes dolorosas. Pero esta vez, vamos a contar la historia completa, no solo el horror de lo que don Rodrigo hizo, sino también la redención que encontró al final. Elena sintió una calidez en el pecho. Eso es perfecto, padre. Es exactamente lo que don Rodrigo hubiera querido. ¿Cómo puede estar tan segura?, preguntó el padre Sebastián. Elena miró hacia el retrato de don Rodrigo con su familia. Porque en sus últimos momentos, vi quién era realmente. No era el monstruo en el que se había convertido, sino el hombre amoroso que había sido al principio. Y ese hombre hubiera querido que su historia sirviera para ayudar a otros, no para asustarlos. Esa noche, Elena caminó sola por la plaza de armas. La catedral estaba iluminada suavemente, y las palomas habían regresado a anidar en sus torres. Todo parecía normal, pacífico, como si los eventos sobrenaturales de las semanas anteriores hubieran sido solo un sueño. Pero Elena sabía que no había sido un sueño. Había sido una lección profunda sobre la naturaleza del amor, la pérdida, la obsesión y la redención. Y mientras caminaba, reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Había aprendido que el amor verdadero requiere la capacidad de dejar ir. Don Rodrigo había amado tanto a su familia que cuando los perdió, se negó a aceptar su muerte. Pero ese amor se había convertido en posesión, y la posesión había llevado al horror. Solo cuando finalmente encontró la fuerza para dejar ir, pudo reunirse verdaderamente con aquellos que amaba. Había aprendido que el perdón es más poderoso que la venganza. Durante 400 años, don Rodrigo había estado atrapado en un ciclo de dolor y venganza contra el mundo que le había quitado a su familia. Solo cuando Elena y los otros le mostraron compasión en lugar de miedo, pudo encontrar la paz. Había aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que el secreto. Los secretos que la Iglesia había mantenido durante siglos habían dado poder a la maldición de don Rodrigo. Solo cuando enfrentaron la verdad abiertamente, pudieron resolverla. Y había aprendido que la redención siempre es posible, sin importar cuán lejos haya caído alguien. Don Rodrigo había cometido actos terribles, había causado sufrimiento inimaginable, pero al final había encontrado la fuerza para elegir el amor por encima del control, la paz por encima del poder. Elena se detuvo frente a las escalinatas de la catedral, exactamente donde había tenido lugar el enfrentamiento final con don Rodrigo. Por un momento, le pareció ver una figura translúcida parada allí, un hombre de mediana edad con ropajes del siglo XVI, pero esta vez su expresión era de paz completa. Gracias, historiadora valiente, la voz de don Rodrigo llegó como un susurro en el viento. Gracias por recordarme quién era realmente. Elena sonrió, sintiendo lágrimas de alegría en sus ojos. Gracias a ti, don Rodrigo, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para elegir el amor. La figura se desvaneció, pero Elena no se sintió triste. Se sintió completa, como si hubiera cumplido un propósito que no sabía que tenía. Había venido a Guadalajara como historiadora, buscando documentos antiguos. Pero se había convertido en algo más, una sanadora de heridas ancestrales, una facilitadora de perdón, una guardiana de verdades importantes. Al día siguiente, la ceremonia en la catedral fue hermosa y conmovedora. Cientos de personas asistieron, no solo católicos, sino personas de todas las creencias que habían sido tocadas por la historia de don Rodrigo. El padre Sebastián habló sobre el perdón y la redención, Carmen habló sobre la importancia de honrar tanto la sabiduría indígena como la española, y Miguel habló sobre la sanación de heridas generacionales. Pero fue Elena quien dio el discurso final, y sus palabras resonaron en toda la catedral. Don Rodrigo de Mendoza no era un santo, pero tampoco era un demonio. Era un ser humano que amó profundamente, perdió terriblemente, y se perdió a sí mismo en su dolor. Pero al final, encontró el camino de regreso al amor. Su historia nos enseña que todos somos capaces tanto de gran mal como de gran bien, y que la elección entre ambos está siempre en nuestras manos. No debemos recordar a don Rodrigo como el monstruo en el que se convirtió, sino como el hombre que encontró la fuerza para elegir la redención.
Y no debemos recordar su historia como una advertencia sobre los peligros del conocimiento, sino como una celebración del poder del perdón. Porque al final, eso es lo que don Rodrigo nos enseñó, que el amor verdadero no trata de controlar o poseer, sino de liberar. Que el perdón no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para elegir la luz por encima de la oscuridad. Cuando Elena terminó de hablar, un silencio reverente llenó la catedral. Luego, lentamente, comenzó un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación de pie que duró varios minutos. Después de la ceremonia, mientras Elena, Carmen y Miguel caminaban por la plaza de armas, Elena se dio cuenta de que su trabajo en Guadalajara apenas estaba comenzando. Tenía una historia que preservar, lecciones que enseñar, y una comunidad que había aprendido a confiar en ella. ¿Saben qué?, dijo Elena, deteniéndose en el centro de la plaza. Creo que don Rodrigo tenía razón sobre una cosa: las familias sí pueden estar juntas para siempre. Solo que no de la manera que él pensaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó Miguel. Elena miró a sus dos compañeros, personas que habían comenzado como extraños pero que ahora se sentían como familia. Quiero decir que las familias no se mantienen unidas por fuerza o magia, sino por amor, respeto y elección mutua. Y que a veces, las familias más fuertes son las que elegimos, no las que heredamos. Carmen sonrió y puso un brazo alrededor de Elena. En ese caso, me alegra haber elegido esta familia. Miguel se unió al abrazo. Y yo me alegro de que esta familia me haya elegido a mí. Mientras se abrazaban en el centro de la plaza de armas, con la catedral alzándose majestuosa detrás de ellos, Elena sintió una paz profunda. La historia de don Rodrigo de Mendoza había terminado, pero las historias de Elena, Carmen y Miguel apenas estaban comenzando. Y en algún lugar más allá del velo entre mundos, un conquistador español del siglo XVI caminaba de la mano con su esposa e hijos, finalmente reunido con aquellos que había amado y perdido, su alma en paz después de 400 años de tormento. El espectro que había custodiado la catedral ya no era necesario. En su lugar, quedaba solo el recuerdo de un hombre que había aprendido, aunque tarde, que el amor verdadero significa saber cuándo dejar ir. La maldición había terminado, pero las bendiciones del perdón y la redención continuarían para siempre. Fin.